Muy bien, buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a este taller de introducción a la comunicación. Hoy vamos a hablar de desinformación, fake news en tiempos de coronavirus. Como este taller es abierto a todos los estudiantes y todas las estudiantes de las comisiones de IAC, es probable que no nos conozcamos y voy a empezar entonces presentándome. Yo soy Soledad Arreyes, soy periodista digital, docente de la casa, investigadora y además formo parte de Proyecto Desconfío. Proyecto Desconfío, www.desconfio.org. Somos un grupo de periodistas, comunicadores, que lo que hacemos es tratar de dar cuenta e investigar cuáles son las dinámicas que va tomando la desinformación en este nuevo contexto digital. Así que los invito a quienes quieran visitar la página para poder conocer cuáles son algunas de las acciones que nosotros realizamos para poder idear soluciones que pongan freno a la desinformación. En este taller, en esta hora y media, lo que nosotros vamos a hacer es un poco tratar de definir, de problematizar este concepto de las fake news. Les voy a dejar un par de herramientas para que vean cuáles son las que se pueden utilizar para la verificación de los datos, y vamos a conversar entonces cómo esto se genera y se produce en este contexto que vivimos de pandemia mundial. Este es uno de los mensajes que apenas comenzaba a circular WhatsApp, y a medida que lo teníamos, no sé si alguno se lo ha cruzado o le ha llegado alguna vez, era el famoso mensaje de Carelis Hernández, quien decía ser directora de WhatsApp. Entonces te pedía que por favor reenviaras el mensaje a todos tus contactos para poder seguir manteniendo tu cuenta, porque si no te la iban a sacar por no registrarte un usuario activo. Bueno, este tipo de cadenas eh, que hoy quizás nos resulta una obviedad, que esto no puede ser verdadero, que es falso, en su momento genera una catarata de mensajes, todo el mundo reenviando por si las dudas, ¿no? Porque todavía no estábamos tan insertos en este contexto digital, entonces había algunas dudas sobre si esto sería real o no, si la directora de WhatsApp se comunicaría mediante WhatsApp, si tendría algún tipo de mensaje en particular, de leyenda, es decir, todavía no estábamos tan en conocimiento sobre la dinámica de la plataforma, así que por las dudas enviábamos, no sea cosa que nos quedáramos sin cuenta. Este es uno de los mensajes que guardo, digo, puede ser como el tatarabuelo, tatarabuela de los formatos que hoy conocemos o que vemos de la desinformación. Lo primero que tiene que quedar claro es que estamos frente a un nuevo escenario. Y esto está marcado por la llegada de los medios sociales o de la web participativa. Con esto quiero decir, desinformación, noticias falsas e engaños han existido siempre. Digamos, esta práctica de falsificar, de inventar noticias, no es nueva. Lo que sí podemos ver y entender es que este fenómeno cobra una nueva dimensión a partir de la nueva estructura del escenario mediático. Y con esto estamos hablando básicamente de la llegada de las redes sociales. Estamos hablando de las plataformas que permiten la publicación abierta, que me permiten generar contenido de forma sencilla, entonces sin ser diseñador o diseñadora puedo hacer una placa, un meme, sin ser realizadora o realizadora audiovisual puedo hacer un video directamente desde mi dispositivo móvil y a un clic de distancia. Es decir, hoy tenemos mucha mayor cantidad de voces. Piensen que en el sistema de broadcasting, en el sistema de medios tradicionales, había solo unos pocos que tenían la posibilidad y la particularidad de poder
dar voces, ¿sí? Es decir, eran unos pocos aquellos que construían los mensajes. Sin embargo, hoy estamos frente a un escenario donde cada vez más tenemos estos nuevos actores, estos usuarios que son consumidores y productores a la vez, los prosumidores, ¿sí? Que pueden, por lo tanto, generar contenido. Tenemos una mayor cantidad de voces, tenemos mayor cantidad de medios y todo, como decíamos antes, entendiendo que hoy también estos mensajes corren de una forma mucho más rápida. Es decir, la velocidad de transmisión de los mensajes se ha modificado y hoy tenemos la posibilidad de que ese contenido se viralice, circule mucho más rápido entonces por el espacio comunicacional. Lo que les propongo hoy, lo que vamos a hablar, es este fenómeno de los trastornos de la información. Es decir, frente a la gran cantidad de datos y de información con la que contamos hoy, es muy importante que podamos atender a cuáles son esas patologías. Hablemos entonces de estos trastornos o patologías de la información en lugar de hablar de fake news, porque si habláramos de fake news, este término lo que logra hacer es reducir la complejidad del término y pareciera que esto solo se tratara de cuestión de medios, de periodistas o de comunicadores, cuando el fenómeno es mucho más complejo, porque no se cierra solo a el ámbito de los medios. Piensen que hoy este contenido falso o engañoso circula por distintas plataformas digitales, por redes sociales, por servicios de mensajería, y no solo toman el aspecto o la estructura de noticia. También estamos hablando de piezas de humor, estamos hablando de memes, de manipulación que se va dando de las informaciones referidas a la política, o lo que vamos a ver hoy también en términos de alarma social con esto de la infodemia. Todo este contexto lo tenemos que analizar y entender también desde una palabra que seguramente han escuchado, porque así como fake news ha sido una de las palabras seleccionadas por el diccionario de Oxford en 2017, antes lo había sido posverdad. Y posverdad es un término que refiere a un fenómeno o a un paradigma para entender esa distorsión que se genera de la realidad, donde lo que vemos es que prima, que predomina más las creencias o las emociones que los hechos. Es decir, al momento nosotros de confrontarnos frente a una realidad, lo que vemos es que estas emociones y estas creencias, es decir, lo subjetivo, busca influir sobre la opinión pública, sobre los asuntos públicos, y priman más que los mismísimos hechos. ¿Cuál es la trampa acá? Y por eso les digo, futuros comunicadores, profesionales de la palabra, es que una opinión no la podemos verificar, porque es una opinión. Lo que nosotros tenemos que trabajar son con los facts, son con los hechos. Eso es lo que podemos hacer. Podemos chequear y verificar hechos. Ahora, una opinión no es plausible de ser verificada, porque es una opinión, es lo que opina alguien. ¿Bien? Entonces, entendiendo que en este contexto tenemos por un lado lo que es los trastornos de la información o las patologías de la información, que por eso vamos a hablar de desinformación en este nuevo contexto de posverdad. Bueno, acá entonces, como nos diría Oprah, y entonces, ¿qué es la verdad? Porque hasta ahora estamos hablando de todos los fenómenos de la desinformación. ¿Qué podemos entender o cómo se construye la verdad, o como digo yo, las verdades, entendiendo que tampoco podemos hablar o considerar a una única verdad? Vamos a tratar de entender cómo hacemos para verificar estos hechos, con lo cual lo primero a señalar es que cuando hablamos de desinformación nos estamos refiriendo a información falsa, inexacta e engañosa que ha sido diseñada, presentada o incluso promovida para causar, y acá viene
el renglón a distinguir intencionalmente para hacer un daño público. Es decir, es una información que se construye, se arma y se diseña con el fin de causar alarma, de causar daño, de perjudicar a un colectivo, a un grupo de personas. Con esto quiero entonces desentrañar un poco este contexto, porque muchas veces pasa que los usuarios comparten información porque es acorde a sus creencias o a su ideología, es decir, actúan los sesgos ideológicos, y lo que no nos estamos dando en cuenta entonces es que se está generando un contenido, la viralización de un contenido falso, pero que no necesariamente se hace con el fin de causar daño, sino que justamente es porque el usuario considera que ese contenido es verdadero. Entonces puede haber desinformación, y lo que nosotros vamos a referir con ese contenido de que ha sido diseñado para causar daño es intencional, pero también deberíamos ver y entender que hay muchas veces por cuestiones de negligencia, vamos a decir así, de los usuarios, que se comparte un contenido que es falso, que no ha sido verificado, y con eso también se puede contribuir a la desinformación. Vamos a hablar de infodemia para referirnos a esta epidemia de información falsa o engañosa. Estamos hablando de un concepto que se ha dado a conocer, que en este último tiempo, en contexto de pandemia, por la misma OMS, para referirnos entonces a esta epidemia de información falsa o engañosa que circula por las diferentes plataformas digitales, y lo que busca hacer es causar alarma o pánico en la sociedad. Es muy importante que en estos contextos entendamos cuáles son los efectos que puede tener la desinformación. Por momentos pareciera, si no, que la desinformación solo viene a atenderse, y por eso hacía antes previamente la salvedad del concepto de fake news, salir de ese contexto en el cual estaba mucho más politizado, que estaba referido a campañas electorales, donde ha sido utilizado por políticos para apuntar y señalar a aquellas empresas mediáticas que publicaban contenido que no era acorde o que no favorecía sus campañas políticas, para que hablemos de desinformación, y en este contexto para ver que puede ser diseñada para causar diferente tipo de situaciones. Hablábamos de que podía ser perjudicial para algún colectivo o un grupo de personas, pero también vemos este contenido que se puede crear eh, generando alarma o pánico en la sociedad, y que puede atender a diferentes tipos de intereses. Y esto podría ser solo el tema de un próximo taller, entender cuáles son los intereses o las lógicas de los agentes en cada una de estas prácticas, ¿sí?, a lo largo de esta generación, circulación y distribución de la noticia falsa, cuáles son los intereses que tienen para promoverlas. A grandes rasgos podemos decir que claramente se vislumbra que puede haber un interés político, ideológico, es decir, para poder sentar postura o alertar frente a determinados asuntos públicos. También podemos entender o ver este fenómeno de la desinformación a través de la búsqueda de la ganancia económica. Piensen la cantidad de clics que lleva la viralización de la información falsa, y cómo empresas mediáticas pueden querer generar interés o grupos, ¿sí?, a partir de eso. Pero también están aquellos, como decíamos, que por querer hacer un chiste o causar cierto impacto frente a alguna circunstancia, generan información falsa o al menos engañosa, y que lo que busca en contextos como este entonces generar ruido en la conversación. Hago una pausa acá, damos la bienvenida. Está el titular de cátedra, Gustavo, ¿cómo estás? Feliz día.
Hola Para todos y Sole, todas, ya nos habíamos saludado previamente. eso. Feliz día para vos, feliz día para todos y todas. Eh, un día de talleres atípicos por un montón de cosas. Nos toca en un feriado, pero aún más nos toca en esta inédita pandemia dándolo de forma virtual. Nosotros creíamos que era importante no contar con la propuesta. Ustedes no lo saben, pero bueno, dentro del equipo docente debatimos bastante a ver si lo hacíamos hoy, mañana. Bueno, decidimos hacerlo hoy ya que era una posibilidad de seguir creciendo adentro de esta cursada. Eh, de talleres están pensados marco a lo que es para nosotros la comunicación aplicada, sobre todo porque venimos de una primera etapa de la cátedra donde vemos mucha teoría, muchísima teoría, y me parece que acá hay un foco donde empezamos a ver cómo se aplica la teoría, quizá algunas cosas incluso los entornos teóricos mucho después, cuando hacemos en los capítulos de itinerarios, Sole se ocupó de escribir uno y seguramente gran parte de ese contenido teórico está aplicado a esta clase tan práctica. Les cuento que Soledad, además de ser docente de nuestra cátedra, es docente de otras universidades, es la referente de lo que es periodismo de datos en toda la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si se los comentó, pero en este momento está teniendo uno de los momentos de mayor éxitos en lo que es periodismo de datos, porque nosotros estamos trabajando de forma colaborativa con el diario La Nación y con otros medios, justamente gracias al esfuerzo de Soledad y todo su equipo de trabajo de la Agencia 1, así que aprovecho para felicitarte. Gracias. Trabajadora. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Nos Gustavo. vemos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Bueno, volvemos después entonces del saludo que nos dejó titular de cátedra, además decano de la facultad. Aprovecho entonces para pasar la invitación que le voy a dejar para el final, pero ya que estamos, para todos aquellos que les interese realizar sus primeras prácticas periodísticas, pueden pasar por el espacio de A1, es la agencia de noticias de la facultad. Tal como la facultad dice, el edificio está cerrado, pero la facultad sigue viva, nosotros seguimos trabajando de forma online, así que cualquier cosa después se pueden comunicar en privado, y les comento un poco más sobre este espacio donde realizamos tareas de periodismo de datos y donde también esto que estamos viendo hoy, que es la verificación de información, conocida también por su término en inglés como fact-checking, ¿sí? Estos chequeos, por ejemplo, que realizan grupos como Chequeado, son algunas de las herramientas que tratamos de incorporar en esta rutina periodística dentro de las salas de redacción. Volviendo a Infodemia, estos son algunos de los chequeos que hemos realizado en estas últimas semanas y que seguramente se los han cruzado. Me había llegado por WhatsApp esa noche en la cual había que cerrar todo porque se iba a realizar una fumigación aérea por el coronavirus, una placa que circuló mucho por grupos de Facebook y también por servicios de mensajería, donde decía que justamente si uno tomaba una sustancia, se hacía unas gárgaras, mejor dicho, podía entonces favorecer su organismo para tener defensas contra el coronavirus. Ni hablar de este doctor Gerardo Dovahkiin, que parecía haber descubierto entonces la vacuna contra el coronavirus, o cuando al principio de toda esta pandemia había aparecido la información de que Marcelo Tinelli y otros famosos habían sido diagnosticados con coronavirus. Y me detengo acá para decirles, presten atención, miren bien
cómo estos contenidos han sido construidos, porque es lo que después, con las herramientas que vamos a ver ahora, les voy a pedir que vean. Y por ejemplo, cuando hablamos del mensaje de WhatsApp, presten atención cómo está construido, las mayúsculas, las faltas de ortografía, la falta de información oficial, de link, de documentación que respalde. Lo mismo en el caso de la placa, no hay información, no lo dice ningún centro de salud, no hay una voz oficial. En el caso de la fotografía, esta foto que ustedes ven del doctor es una persona real, que existe, pero que no es doctor, o al menos no es doctor en la realidad, porque estamos hablando de un actor de la serie Vis a Vis, en la cual es un médico en la ficción, y por tanto habían sacado una fotografía de ahí. Es argentino, es un actor, y no tiene nada que ver con el doctor Gerardo Dobaquín de San Carlos de Bariloche. En el caso de la publicación de Infobae, presten atención al nombre del usuario, @Infobea. Copia la estética, copia la dinámica, copia toda la morfología, podríamos hacer así, de la noticia. Se quiere asimilar a Infobae, pero estamos acá frente a un contenido de Infobea, ¿sí? Es decir, con esto les pido que vayamos agudizando la mirada, y frente al contenido que circula o está frente a nosotros, tenemos que ser mucho más críticos, porque claramente estamos frente a fake news. ¿Cuáles son las trampas? ¿Por qué entonces creemos y confiamos en este tipo de contenidos? Lo primero, tiene que quedar claro que estas fake news construyen verosimilitud. Es decir, buscan ser creíbles y funcionan porque tienen elementos para ser creíbles. Piensen en los ejemplos que vimos recién. ¿Por qué no fumigaría si es que esto es un virus? ¿No habría ninguna acción a tomar? ¿Por qué no creer que hay algún tipo de sustancia o brebaje que puede favorecer a mi organismo para enfrentarme al virus? ¿Resulta tan inverosímil que un médico argentino haya encontrado la cura contra el coronavirus? Si tuvo coronavirus el príncipe Carlos, Boris Johnson, ¿por qué no podría tener Tinelli? Es decir, todo este contenido falso, engañoso, construye verosimilitud. No solo eso, sino que también estas fakes circulan y funcionan, ¿sí? Entre comillas, vamos a decir, porque imitan la forma de las noticias. Piensa en el contenido de Infobae, que en realidad era Infobea. Uno lo ve dentro del timeline de forma rápida, superficial, y claramente ve que lo está diciendo Infobae. ¿Por qué? De nuevo, construyen verosimilitud a partir de imitar esa forma, de asimilarse a esas páginas que tienen voz de autoridad o que resultan creíbles. Las fakes, además, buscan alterar aspectos relativos a los factores de tiempo y espacio. Por eso vamos a ver mucha información que resulta real, como la fotografía de esta persona que estaba vestida de médico, es una persona real, de carne y hueso, pero lo que estamos viendo es que está descontextualizada. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona, se nos va a cortar y volvemos a arrancar, de una persona que está llevando adelante tareas médicas, sino que, como estábamos diciendo antes, hablamos entonces de un actor. Tengan en cuenta cómo estos factores de tiempo y espacio se pueden alterar y cómo se busca reemplazar contenido o sacarlo de contexto. Las fake news se viralizan en las redes sociales mucho más rápido que la información veraz. Esto tiene que ver con lo que hablábamos previamente de esta nueva estructura o arquitectura del entorno mediático, donde hablábamos de más voces, más actores en el esquema comunicacional y mucha mayor velocidad para la transmisión de los mensajes. Para el 2022 se estima que los ciudadanos de las economías desarrolladas van a consumir más información falsa que verdadera,
Piensen entonces esto, qué desafío representa en la conversación pública y en todo lo que refiere a los asuntos públicos y cómo esto puede afectar a la democracia. Y no estoy exagerando, piensen en ciudadanos que no tienen acceso a información veraz y creíble, cómo pueden tomar decisiones. Entonces, muchas veces en las redacciones nos sentimos así. Lidiamos y tenemos que combatir una avalancha de información falsa, de información que se viene hacia nosotros, que tenemos que generar las distintas herramientas para poder poner un freno entonces a la desinformación. Guía de supervivencia o kit anti-fake, estrategias para, como digo yo en las capacitaciones, no les metan el verso. Esto tiene que ver con una guía rápida para poder identificar algunos primeros rasgos que hacen a las noticias falsas. Insisto, pueden parecer cuestiones básicas que uno dice, pero esto ya lo sabemos. Ahora hagan introspección y piensen realmente cuántas veces se toman el tiempo para poder chequear este tipo de cosas. Primero, frente a un contenido que nos llega por plataformas digitales o servicios de mensajería, es fundamental que presten atención a cuál es el sitio que publica esos datos. Presten atención al dominio, ¿sí? A la URL. Vean si realmente estamos hablando de lanacion.com.ar, si estamos hablando de Clarín, Página 12, cual sea el medio. Así como en el caso del posteo, les mostraba cómo Infobae en realidad era Infobea. Presten atención a cada una de las letras, palabras que forman parte de los usuarios, porque, como decíamos antes, las fakes buscan asimilarse, buscan ser parecidas y similares a este contenido que es verdadero. Entonces, primero, chequear el sitio medio. Segundo, hora y día. Verifiquen el contexto de publicación. Es muy importante prestar atención al día y a la hora del artículo, en caso que sea un link, o en el caso de un posteo, presten atención de dónde es el día de la publicación, porque en redes sociales un mensaje puede circular durante varios días y muchas veces estamos frente a noticias falsas que en realidad son viejas, están descontextualizadas. Vean, traten de identificar cuál es el autor. Las noticias falsas suelen ser anónimas, nadie es el que se hace cargo de esa información. Y si el artículo está firmado porque busca parecerse a un artículo verdadero, ¿esa persona la conocemos? ¿Es una persona real? ¿Es conocida? Y acá viene la posibilidad de stalkearlo, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a fijarnos qué información hay de esa persona en las redes. Si resulta ser un periodista conocido, que tenga algún tipo de identidad, que sepamos qué es, quién es, qué hace. Fuentes. Las fuentes brindan credibilidad al texto noticioso. Entonces, el artículo o el contenido que nosotros estamos leyendo, ¿cita fuentes? ¿Hay voces de autoridad? ¿Y me está hablando de la Organización Mundial de la Salud o me habla de un instituto de la comunicación que nadie conoce? Todos estos ítems que actúan a modo, como lo llamé, a guía rápida para identificar fakes, no me van a decir en sí, esta noticia es falsa, esta noticia es engañosa, pero sí me van a ayudar a construir un perfil de credibilidad. Es decir, me van a dar diferentes indicios para poder saber o decir si ese contenido resulta creíble o no, pareciera ser verdadero o no, y podemos identificar un rasgo o un índice de credibilidad. Otros dos aspectos que podemos identificar es el título y el texto. El título muchas veces lo que busca es contener estos anzuelos, como decimos, que en realidad son elementos que buscan llamar la atención. O sea, son anzuelos porque van a la pesca de estos usuarios que busca causar impacto, asombro, suspenso. Piensen en titulares como impactante revelación,
las 5 cosas que debes saber, lo que nadie te contó, es decir, son titulares espectaculares, o sea, que buscan llamar la atención del usuario para que haga clic. Esto también es una técnica conocida como clickbaiting, porque lo que busca es que el usuario haga clic, ¿sí? Es decir, es un anzuelo para que el usuario vaya y se quiera incorporar en esta noticia. Es muy importante no solo quedarse con el texto, sino hacer la lectura de todo el contenido, porque lo que vamos a encontrar es que muchas veces, en el caso de las noticias falsas, o como decíamos, del contenido vinculado a la desinformación, el texto no responde al título. Es decir, el texto desarrolla otra idea o es un contenido que es generado por bots, por algoritmos, por funciones matemáticas, por programas informáticos, con lo cual es un texto que se ve como tal, que se puede leer, pero que no tiene relación, no es lógico o no corresponde con aquello que se prometía y se mencionaba en el título. Bien, entonces, repasando, presten atención a quiénes son los que publican, el sitio, el usuario cuenta, el autor de esa información, las fuentes que se citan, el título y el texto. Si estamos frente a un posteo en redes sociales, indaguemos y pensemos, ¿cuál es el nombre de la cuenta? ¿Corresponde al nombre del sitio? Veamos cuándo se creó. Recuerden que frente a campañas de desinformación estamos hablando de cuentas falsas que se generan para poder contribuir o sostener un tipo de hashtag, es decir, para incrementar la conversación pública sobre un determinado tema. Entonces son cuentas que nosotros podemos entrar y ver cuándo se crearon. De qué lugar es el usuario, qué país, qué idioma, qué otros posteos realizó. Y con esto, si nosotros estamos haciendo un tema puntual o particular, presten atención si este usuario viene hablando sobre el tema o no, cuántos posteos tiene realizados y sobre todo cómo está conformada su red, a quiénes sigue, quién es seguido, qué tipo de contenido retuitea o comparte, según qué caso o red estemos hablando. Y si están realizando una investigación periodística y estas preguntas no les alcanzan para saber si pueden confiar o no en el contenido que publica ese usuario, un buen recurso es contactarlo. Es decir, ustedes tenemos hoy la posibilidad a través de las redes sociales de poder comunicarnos y contactarnos directamente con el usuario, con esa persona que publica la información. Entonces, si estamos frente a un video o una noticia que parece ser una primicia, lo que nosotros debemos ser y tenemos responsabilidad en eso, ser rigurosos con la información y tenemos que entonces poder chequear todos los datos. Bien, entonces, presten atención a cuáles son estas guías que podemos incorporar y cuáles son las preguntas básicas que podemos hacer a un posteo en redes sociales. ¿Hasta aquí estamos? Muevan sus cabezas, al menos para saber que no estoy sola. Muy bien. Vamos a pasar entonces, estamos hablando de esta caja de herramientas para que tomen nota de estos recursos anti-fakes. Vamos a empezar viendo qué es el tipo de contenido que se puede verificar. Cuando estamos frente a un contenido que pareciera ser o que sospechamos que puede ser falso o al menos engañoso, podemos estar alerta y le tenemos la posibilidad de verificar fechas, nombres, sociedades, redes sociales, imágenes, videos, sitios, dominios, hechos, antecedentes, contactos. Es decir, tenemos un montón de posibilidades y para esto podemos desarrollar un método dentro de nuestras prácticas periodísticas. Recuerdan que anteriormente habíamos dicho que no podemos verificar opiniones, que en este contexto de posverdad, donde priman las creencias y las emociones, nosotros tenemos que referirnos a los hechos, porque lo que podemos verificar son los hechos. Entonces, podemos hacernos un listado de cuáles son las posibilidades, qué cosas vamos a chequear, y aquí se viene entonces la magia de las herramientas que nos permiten
verificar o chequear esos datos. Lo primordial siempre va a ser la mirada, ese acercamiento periodístico sobre la información. Tenemos que tener en claro muy bien qué es lo que queremos verificar para poder utilizar las herramientas. Las herramientas per se no nos van a dar información sobre este índice que hablábamos previamente de credibilidad de una noticia. Para investigar sitios web pueden utilizar la herramienta Whois. Quédense tranquilos que después yo les voy a pasar el PDF de la presentación y un documento de Word donde figuran todos los enlaces. Si no, pueden directamente, mientras están viendo la presentación, entrar a internet en una nueva pestaña y pueden ver Whois. Whois es una plataforma que les permite ver el dominio de un sitio. Recuerden que una de las pautas de esta guía rápida es ver quién es la persona que publica esa información, a dónde está alojado. Ustedes, cuando ingresan, por ejemplo, yo acá chequeé la página de la universidad, uns.edu.ar, veo entonces cuáles son los dominios, veo dónde está registrada, veo la dirección de IP que corresponde a Buenos Aires, que me habla de la red de interconexión universitaria, es decir, me van a dar un montón de datos que, insisto, son indicios sobre ese tipo de contenido, si puede ser real o no, o si estamos frente a un contenido que al menos resulte sospechoso. Por supuesto que para esto, si estamos con alguien de nuestro equipo que forma parte de sistemas, nos va a poder dar mucha más información o va a entender mucho más a qué refiere una dirección IP a una locación IP. Pero en principio, como periodistas y sin tener conocimiento exhaustivo de las cuestiones de redes, de sistemas, podemos entender y ver que refiere a qué lugar es, que estamos hablando de una página de Argentina y no de otro país del mundo, y podemos tener alguna instancia de cómo ha sido construido o dónde está alojada ese dominio. Whois, entonces, es una de las herramientas que les permite identificar sitios web. ¿Cómo rastrear usuarios? Y acá, ojo, que no sean herramientas para stalkear a personas, sino que sean herramientas usadas con fines periodísticos. Pero esta herramienta que es WebMe, ¿sí? WebMe, lo que hace es permitirles encontrar direcciones de correo, nombres de usuarios, todo tipo de información pública que circula frente a un nombre o una cuenta para construir, como decíamos antes, un perfil y ver cuál es el índice de credibilidad que tiene su usuario. Bien, si ustedes ingresan a WebMe, yo por ejemplo puse mi nombre y mi apellido, y me salta todo tipo de información asociada a ese nombre y apellido. Figura cuentas de Twitter que están asociadas, un Facebook que resulta público, un Instagram, contenido de video de redes sociales, cómo puede estar conformada o armada la comunidad, es decir, nombres y apellidos vinculados a ese nombre, y así un sinfín de información que circula por las redes sociales. El nombre de esta herramienta es WebMe. Después les voy a pasar entonces todos los links, porque si no tengo que salirme de la pantalla compartida para que vayan ingresando. En WebMe recuerden que estamos hablando de información que es pública, con lo cual si estamos frente a un usuario que tiene todo su contenido privado, no vamos a poder acceder a esa información. Pero sí, acá yo solo es una captura de pantalla, si ustedes entran a webme.com van a poder identificar mucho más datos. Es decir, esto escrolea y me brinda información sobre medios, me figura información, distintos datos o menciones que haya en redes sociales, por ejemplo. Es decir, me va dando información pública sobre un usuario. Pueden poner nombre y apellido, también directamente pueden poner un usuario. Si como veíamos antes van a chequear una cuenta, directamente lo utilizan ahí. ¿Cómo buscar direcciones de correo electrónico? Estamos haciendo
algún tipo de información, es decir, estamos llevando adelante una investigación periodística y queremos acceder a un correo, necesitamos comunicarnos, contactarnos con ese sitio que publica la información, porque como decíamos antes, sobre todo la responsabilidad que requiere estos tiempos es que seamos rigurosos con la información que compartimos y que difundimos, que publicamos. Hunter.io es una herramienta muy, muy útil para buscar direcciones de correo electrónico, tiene versiones de pago, pero en su servicio gratuito lo que nos permite es entonces realizar una búsqueda asociada a un dominio. Recuerden que el dominio estamos haciendo referencia a la URL. Yo acá les muestro un ejemplo donde chequeé el dominio de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Esta es su dirección, sipiapa.org. Entonces, ingresando al sitio, poniendo el nombre de la dirección, se les va a arrojar una búsqueda así como esta, donde aparecen menciones de correos con ese dominio. Es decir, si ustedes están frente a la duda de una publicación, pueden llegar a acceder a un correo de alguno de los periodistas de ese medio o de una casilla de información, de correo de lectores y demás. Si ustedes abren en estas ventanas, les va a aparecer entonces el contenido de dónde es mencionado este correo y les va a poder permitir acceder a la búsqueda. En versión gratuita, porque bueno, siempre hay limitaciones, solo nos permite hacer 50 búsquedas por mes. Entonces, de nuevo, es una herramienta gratuita que nos va a permitir acercarnos a esa información que estamos buscando para ser verificada. Hay una de las herramientas que me gustan muchísimo y por eso es una herramienta gratuita y que la presento hoy en esta caja de herramientas para que se lleven, que es la búsqueda avanzada en Twitter. Pero también podríamos decir búsqueda avanzada en general. Es decir, ¿qué elementos o cómo buscamos información? Es muy importante que en tiempos de coronavirus, de pandemia, de infodemia, como vimos anteriormente, sepamos cómo acceder a sitios creíbles, sitios seguros de búsqueda de información. Y para eso podemos contar con diferentes tipos de comandos, los operadores booleanos, como se llaman, que lo que nos permiten es filtrar o acercar mucho más nuestra búsqueda. Podríamos ir directamente a la búsqueda avanzada de Google o a la búsqueda avanzada de Twitter, pero lo importante es que conozcamos y que sepamos cómo buscar, es decir, cómo pedirle a estas plataformas que me traigan la lista de resultados. Y yo acá les presento algunos de los filtros que pueden utilizar, como el de links, el de imágenes o filter video, para que les traigan solo tweets vinculados a esa información. Y miren, porque esto es magia. Directamente utilizando la lupa de Twitter, yo por ejemplo acá les traigo una captura, entre comillas le pido que solo me traiga tweets referidos a o donde se cita esta palabra literal y textual. Le pido que además de esa palabra me traiga tweets que tengan específicamente la palabra que cito acá, que es coronavirus. Con el menos le pido que excluya de la búsqueda todos esos tweets que mencionen la palabra Rosario, y a su vez utilizo el filtro imágenes. Con lo cual, acá le estoy diciendo a la plataforma, por favor, tráeme y mostrame solo tweets que contengan las palabras específicas de salidas coronavirus, que no se mencione la palabra Rosario y que solo sean imágenes. Y si ustedes ven el contenido, y esto lo hacen, los invito a que lo hagan en vivo, desde sus dispositivos móviles, agarren la lupa de Twitter y hagan esta búsqueda, van a ver que les trae en tiempo real la información que circula y que va acorde a esos operadores. Este tipo de utilización de las comillas, del más y del menos, son esto que nosotros hablábamos como operadores booleanos. Es decir, son atajos, son filtros que lo que permiten hacer es indicarle mucho más de forma rigurosa o precisa qué es lo que yo estoy buscando. Si tan solo pusiera la palabra salida y coronavirus, que me puede traer un sinfín
de tweets que se han publicado donde aparecen mencionadas o se refieren esas palabras. ¿Están ahí? Muevan sus cabezas, háganme alguna indicación de que están atentos, bien, así con ese entusiasmo de puñitos arriba, porque lo que les presento ahora es adictivo. Esto se llama TweetDeck, es una herramienta gratuita, pueden googlear y poner ahora mismo en otra pestaña TweetDeck, lo que les permite es monitorear transmisiones en tiempo real de Twitter. Es una herramienta que utilizan mucho los CMs, es decir, los gestores de comunidades, los community managers, porque dentro de todas sus herramientas lo que permite es hacer la programación de posteos en Twitter. Pero no se queden tan solo con eso. Desde la mirada periodística, TweetDeck nos permite seguir, poder monitorear un contenido, una fake, para ver cómo se mueve por las redes sociales. Para esto solo es necesario que tengan una cuenta de Twitter, para poder registrarse, para poder ingresar al tablero. Por supuesto, como les había dicho antes, estas herramientas son gratuitas y no son perfectas, no son infalibles, tienen sus limitaciones. Y en este caso es que los tweets no se ordenan por rendimiento, es decir, les van a aparecer tweets que tienen 5.000 me gustas o un me gusta por igual y no se muestran en orden cronológico, sino cronológico inverso, a medida que aparecen. Acá, como yo les comparto pantalla, no les puedo mostrar, porque les estoy mostrando la presentación, pero si ustedes lo hacen en tiempo real, esto sería algo que las columnas se mueven todo el tiempo. Cuando ustedes ingresan a su cuenta, yo ingresé acá con Sola Regues, verán que es mi tweet, ponen agregar columna, se les va a abrir una ventana. En agregar columna, cuando se les abre la ventana, vayan a la opción de la lupita. Dentro de la opción de lupita, yo en una columna le pedí que me busque la palabra coronavirus y apliqué el filtro que veíamos antes de imágenes. Ojo y atención cuando hagan los dos puntos de no hacer espacio, ¿sí? Filter y images directamente. Muchos de estos comandos lamentablemente son en inglés, así que nos vamos a tener que amigar un poquito con el idioma para hacer las búsquedas. Agrego otra columna que también sea lupita, y acá le pido que me traiga tweets que tengan la palabra vacuna y que busque también solo imágenes. ¿Por qué estoy trabajando con imágenes o por qué hice este ejercicio? Porque piensen que muchas veces el contenido falso o engañoso circula de forma visual. ¿Por qué? Porque los visuales causan impacto y, como decíamos antes, este tipo de contenido lo que busca es crear alerta, alarma, llamarme la atención. Y para eso es mucho más fácil que vaya acorde o apele a lo afectivo y a lo emocional una imagen o un video que una simple información, ¿sí? Que un texto. En la tercera columna, y acá sí fui como mucho más específica, le pedí que solo me traiga, por eso aparecen las comillas de nuevo, la palabra coronavirus, más solo aquellos contenidos que aparezcan en el contenido positivo, y además, acá no se ve, pero le puse un código geográfico, es decir, le pedí que solo me traiga todo ese contenido que circula o hay en un punto específico. Si ustedes ingresan y apretan acá estos comandos, van a ver que tienen la posibilidad de aplicar filtros automáticos y si no lo pueden usar utilizando los comandos y operadores booleanos. Esto que acá yo se los presento de forma estática, si ustedes lo hacen y lo prueban, van a ver que es en tiempo real, con lo cual estas columnas se mueven todo el tiempo y si ustedes no aplican determinados filtros, es muy difícil poder llevar adelante esta indagación. Bien, es decir, esta es una herramienta con muchísimo potencial para investigaciones periodísticas o para poder ver el seguimiento de una noticia que se presume como falsa o engañosa, para poder ver cómo circula por las redes. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá solo estamos hablando de Twitter y que sí va a depender mucho entonces de lo que nosotros le pidamos que nos busque o nos traiga en las búsquedas. Pasamos ahora a herramientas para el chequeo de imágenes. Búsqueda inversa de Google o búsqueda reversa de TinyEye
son dos de las herramientas gratuitas que más pueden utilizar. En el caso de Google, si ya trabajan con Chrome y utilizan el buscador Google, pueden hacerlo directamente con botón derecho del mouse, poniendo buscar imagen en Google. ¿Y cuál es la trampa o cuál es la limitación? Y les digo, presten atención aquí. Es que este tipo de herramientas no les va a decir si esa imagen es verdadera. Lo que les va a decir es si esa imagen ya fue publicada o no previamente, con lo cual les va a dar un indicio si al menos esa información está descontextualizada o no. Es decir, va a mostrar qué otras Claro. páginas web coinciden con esa búsqueda, ¿sí? Es decir, imágenes parecidas a las que nosotros estamos Esto es para la carrera de buscando. periodismo, para que vos puedas saber Para cuándo esto, es verdad, cuándo una noticia es mentira, lo, y tenés un montón de lo que herramientas. ustedes pueden hacer entonces es buscar con la URL de esta imagen, ¿sí? Poniendo de nuevo botón derecho o la URL arriba que les aparece dentro de la imagen, o subiendo ustedes directamente un archivo. ¿Bien? Esas son herramientas que les permiten buscar. Y con esto también les digo, no se queden solo con lo artefactual, con la cuestión de la herramienta, piénsenlo con cabeza periodística. Si a nosotros nos llega la información de un usuario, de una cuenta que parece real, pero algo nos hace ruido, también tranquilamente podríamos chequear la foto que tiene ese usuario, para ver si esa foto es de un banco de imágenes, entonces no es una persona real, es una imagen que robó de alguien, si está asociada a otra página, si está asociada incluso a una página donde se desmiente que ese usuario o esa información sea verdadera. Todas estas herramientas tienen que pasar por el tamiz y la mirada periodística o comunicacional. Si el día de mañana ustedes van a trabajar en una agencia de prensa o van a estar a cargo del área de comunicaciones de una empresa, como voceros, como relacionistas públicas, entonces deben también prestar atención y tener en cuenta cómo pueden llevar adelante la verificación de determinados datos, y en este caso de imágenes. Otra opción para trabajar o verificar imágenes tiene que ver con estas herramientas. Yo acá les presento una, insisto, hay muchas. En esta caja de herramientas les incluí una para cada cosita, ya que tenemos un tiempo acotado y esto es como un gran pantallazo de este mundo de la desinformación y del periodismo de datos. Vean que estas páginas web les permiten ver los metadatos de las imágenes. ¿Y qué son los metadatos? Los metadatos es aquella información invisible, oculta, que nosotros no vemos a simple vista, pero que traen esos archivos de imágenes y que nos permite conocer un poco más sobre esa imagen original. No sirve para chequear imágenes que han sido enviadas por WhatsApp, porque WhatsApp, este servicio de mensajería, como otros, ¿sí? Lo que hacen es borrar los metadatos porque comprimen las imágenes para hacerlas más livianas, para transmitirlas. Lo que hacen es borrar ese tipo de información, con lo cual nosotros no vamos a poder utilizar. Pero para esto les propongo que abran la página Exif Data, que busquen cualquier foto que hayan tomado, que tengan en su computadora, que la pasen por la aplicación, por este software. Yo subí una imagen de Facebook que tenía, por eso es este código y este nombre, y van a ver cómo meter información sobre la fotografía, ¿sí? Cuestiones que hacen a la fotografía, pero también me indica la resolución y quién fue tomada esta fotografía, es decir, por qué cámara. Me dan muchísimas más información, y así como al principio con la herramienta de Juiz, le decía, traten de trabajar en equipo con otras personas que le puedan dar más información. En este caso, todo lo que es chequeo de imágenes también es importante para el caso de los metadatos, que podamos contar con algún fotógrafo o con alguien de una mesa visual que nos explique un poquito más de qué se tratan todos estos códigos, porque así son ellos quienes nos pueden explicar y pueden dar cuenta de cuándo una imagen fue trucada, cuándo fue modificada, cuándo fue manipulada, y que eso quede registrado entonces en los metadatos. Bien, vimos entonces imágenes, dentro de imágenes, cómo poder chequear
el tiempo, cuando fue publicada, ¿sí? Insisto, no me va a decir si es un truco o no, pero al menos me va a indicar si estamos hablando de una imagen que es de ahora o es una imagen de hace 5 años, entonces no es del evento que me están refiriendo o me están haciendo referencia en este momento, y a su vez esa imagen la podemos pasar por este tipo de herramientas de metadatos para poder conocer un poquito más sobre qué hace o qué tiene para decirme esa imagen. Les presento ahora la extensión Embed. Si ustedes entran a la página de Embed, lo que les va a pedir es que se bajen la extensión para Chrome. Es decir, esto actúa como una barra que ustedes van a tener en su buscador, en su navegador, en este caso, que sería Chrome. Y cuando ustedes lo habilitan, esta extensión, después insisto, les voy a pasar todos los links, lo que hace es, nos permite verificar video. En sí, no es que va a buscar el video, lo que va a hacer es desfragmentarlo, lo va a pasar a pequeñas fotografías y lo que va a realizar es una búsqueda inversa de esas fotografías para ver si ya fue publicado previamente en algún lado. Si ustedes ingresan en esta extensión de Embed, van a ver que acá en Keyframes les va a poder dar la posibilidad de la búsqueda inversa. Con Forensics, por ejemplo, pueden ver los metadatos que hablábamos de la imagen. También tiene la opción de la lupita de los metadatos, como el EXIF Data que veíamos antes, y distintas herramientas para poder verificar. De nuevo, los invito a que prueben estas herramientas, que ingresen en cada uno de los botones. Hoy lo que yo les hago es una recorrida, un paseo rápido por las herramientas gratuitas que contamos, pero por supuesto cada una nos llevaría a un taller en sí mismo para poder conocerlas. Pruébenlas, indaguen y vean cuál es el potencial que tienen a la hora de verificar información. Les traigo 2 herramientas más, por último, que se refieren y hablan de la geolocalización. Muchas veces el contenido que circula hace referencia a un sitio, y lo que mejor podemos hacer entonces es ir y chequearlo. Es decir, si me hace referencia a un lugar donde se aplicó, con Google Maps ustedes pueden ingresar a esa dirección específica y con la Street View, que es el hombrecito que les aparece en amarillo o en naranja, pueden tirar al hombrecito directamente en esa parte del mapa y ver qué es lo que hay ahí. Y con esto quiero decir que si ustedes tienen una imagen, van a poder chequear, por ejemplo, si el cartel que se ve en esa imagen directamente está ahí o no, si hace referencia o esa geografía del lugar es parecida o no a la que se me cuenta. Presten mucha atención en este tipo de cosas, que muchas veces las imágenes que trae Street View no son actuales, es decir, no es en tiempo real. Con lo cual, fíjense abajo, a la derecha, cuando ingresan al Street View, de cuándo fueron tomadas las fotografías. Suelen ser 2017, 2018, 2019, que va a depender de cuándo el autito de Google pasó por el lugar para tomar esas fotografías y demás. Con lo cual, de acá también va la aclaración que si bien podemos tener muchos lugares, digamos, donde aparezca Google Maps, no todos tienen la aplicación o la posibilidad de ser vistos por Street View. Hay un montón de rutas o pequeños pueblos que no tienen la posibilidad de ser chequeados en Street View. Otra de las herramientas es Instant Street View, que lo que hace es parecido a la Street View, lo que nos permite es ir a ver un punto geográfico en particular. No quería quedarme sin ver algo de redes sociales, con lo cual también una manera de verificar, por ejemplo en Instagram, referido a la geolocalización, tiene que ver con utilizar la lupa para buscar publicaciones, ya sean por localización, un lugar específico, o por hashtag. Tengan en cuenta, así como les decía, que en el caso de las fotografías uno puede manipular su cámara fotográfica y modificar la fecha o el nombre de la autoría de las imágenes. También en Instagram uno puede etiquetar un lugar o hacer referencia a un espacio cuando en realidad no se está en él. Es decir, por eso todo este tipo de herramientas lo que van a hacer es darnos indicios.
Nosotros lo que tenemos que hacer es combinar herramientas para ver cuál es la mayor cantidad de datos que podemos recoger y construir este perfil de credibilidad de la información. Nosotros lo que tenemos con la lupita, si utilizamos la instancia de buscar por localización, ya que había puesto Ciudad de Buenos Aires, vean que les permite buscar publicaciones del feed, ¿sí? Es decir, de los posteos, de las publicaciones, pero también de las stories. Entonces nos va a permitir ver en tiempo real aquellas historias que han sido geolocalizadas con el punto que yo les puse o que mencioné ahí en esa búsqueda. Bien. Estas son algunas de las herramientas gratuitas que contamos para poder verificar en esa lista inmensa que habíamos visto al principio de todos los datos, dominios, usuarios, lugares, fechas y demás que podemos chequear, algunas de las herramientas gratuitas que nos acercan o nos permiten ver eso. Prepárate, porque justamente lo que nosotros decimos y manifestamos es que no queremos que la mentira los agarre desprevenidas, ¿sí? Es decir, lo que necesitamos es contar con herramientas que cada vez nos brinden mayor posibilidad de verificar la información. Y por más que estamos hablando o que nos referimos de herramientas, es muy importante la mirada periodística que podamos tener, de mirada periodística o comunicacional, que podamos tener frente a este contenido que nosotros tratamos de chequear o de verificar. Cuando hablamos de desinformación, cuando hablamos de infodemia y de estos instantes que nos requiere como sociedad estar atentos frente a la información que circula, recuerden que esto no es solo una cuestión de periodistas o de comunicadores. La desinformación es un tema que debe preocupar y que debe, mejor dicho que preocupar, ocuparse toda la sociedad, cada uno de ustedes, desde el lugar que esté, conociendo, informándose sobre las dinámicas o los formatos que puede tener la desinformación, puede ser un actor que contribuya a frenar este tipo de contenidos, que no favorezca su viralización, que no favorezca a esta difusión de la información que se sabe falsa y que lo que busca es causar algún tipo de daño. La idea entonces es que después de esta guía rápida de herramientas anti-fakes y de esta caja que se llevan para probar y utilizar en sus casas, estén ahora sí preparados. Ofra al principio tenía dudas sobre qué podía ser real o no, ahora queda claro entonces que tenemos herramientas, que contamos con estrategias, sean esto de prestar atención al título, al dominio, a la fuente, contamos con herramientas como las que veíamos de búsqueda inversa de imágenes en Google, Google Maps, o también TweetDeck para ver en redes sociales, los operadores de búsqueda para utilizar en el navegador, y ahora sí entonces podemos decir que desde nuestro lugar, desde donde estemos, podemos combatir a la desinformación. Muchas gracias a todas y a todos que se han quedado en esta mañana de 1 de mayo para poder hablar, discutir, escucharme, hablar sobre desinformación.